Juan Rulfo nació el 16 de mayo de 1917 en San Gabriel, México, y murió el 7 de enero de 1986. Tuvo una infancia dura con la muerte de su padre y su crianza en un orfanato. Más grande, se trasladó a la Ciudad de México y comenzó a escribir para la revista América. Tuvo 4 hijos con Clara Aparicio y solo tuvo 2 libros importantes, El llano en llamas y Pedro Páramo. Todo comienza con Juan Preciado. Su madre, llamada Dolores, estaba al borde de la muerte, donde le dice que busca a su padre Pedro Páramo, que vivía en Comala y murió. De camino a Comala se encontró con un campesino llamado Abundio, que lo ayudaría para llegar a su destino. Y Juan le dijo que el fin de su viaje era encontrar a su padre, pero resultó que el campesino igual era hijo de Pedro Páramo. Abundio le indicó el camino a Comala, que era un pueblo deshabitado y casi en ruinas. Juan buscó a doña Eduviges para poder quedarse en su posada. Al llegar, le dice que venía buscando a su padre, Pedro Páramo, y ella le responde que está aquí. Al entrar, la señora Eduviges le dice a Juan que su madre le avisó de que él iba a llegar, pero Juan quedó muy sorprendido, ya que su madre está muerta. Mientras tanto, Pedro Páramo pensaba en lo triste que era no tener a Susana, mientras que su abuela lo retaba y su vida era muy miserable. Pero todo cambió cuando decidió ser otra persona. Doña Eduviges contó la historia de Miguel Páramo, el cual murió. Juan Preciado dormía mientras escuchó un grito, el cual lo despertó, y una figura extraña entró. Era Damiana, que se lo iba a llevar, y le contó que doña Eduviges estaba muerta, y ésta al sorprenderse se desmayó. Mientras tanto, llevaban a Miguel Páramo al nicho de su familia. Pedro Páramo tenía muchas deudas, por lo cual se casó con Dolores y ella al tiempo se quiso ir con su hermana Damiana. De camino a casa de Damiana, ella le contaba que el pueblo estaba lleno de fantasmas. Pedro Páramo tuvo un conflicto con muchas personas, pero no dejaba de amar a Susana, y cuando ella volvió le pidió permiso a su padre para que viviera con él. Pero este no quería porque Pedro trataba mal a Susana. Ella estaba loca y con el paso de los años se volvió más loca y no tenía ganas de vivir. Pedro Páramo estaba muy triste por la muerte de Miguel, la agonía de su amada, hasta morir. El padre Rentería sentía mucha pena al ver a Susana morir, pero odiaba a Miguel Páramo por matar a su hermana y violar a su sobrina. Juan despertó y comenzó a escuchar voces pasadas, casi volviéndose loco. Al final Abundio estaba triste por la muerte de su esposa y se metió en el alcohol, caminando hasta la media luna de Pedro Páramo para pedirle plata, pero este dijo que no y lo apuñaló, causándole la muerte. Bueno, en relación a la explicación sobre mi proceso de lectura, se me complicó al principio, ya que el cambio de historia entre la historia de Pedro y Juan era muy brusco, entonces hacía que se me confundiera el libro y no sabía a veces si estaba contando como la historia de Pedro, la historia de Juan, cosa que me costó entender, pero al final igual lo leí y como que lo comprendí. Pero sí me costó bastante y lo volví a leer y eso. Bueno, le recomiendo este libro a las personas que les gusta la historia mexicana y la relación que tienen ellos con los muertos, ya que en el libro habla sobre la muerte y que después de la muerte hay otra vida y lo hacen ver como algo normal, que los vivos como convivan con los muertos. Entonces por eso a las personas que realmente les gusta como la historia mexicana, el Día de la Muerte y esas cosas, se los recomiendo bastante porque habla mucho sobre que hay una vida después de la muerte. Pero en cambio, no le recomiendo este libro a las personas que les gustan las lecturas fáciles porque es un libro complicado por lo que dije, el tema de que hay un cambio de historia muy brusco donde no sabes si está hablando como de Pedro o de Juan, pero finalmente es comprensible el libro. También el otro tema que hace complicada la lectura
es que hay muchos personajes dentro de ella, entonces igual hace que se complique un poco más. Pero en resumen eso. Bueno, si hablamos de los capítulos del libro, podemos notar que es una lectura un poco confusa debido al estilo de escritura del autor, porque no es cronológico, por lo que pasamos de presente a pasado de un momento a otro o de puntos de vista de diferentes personajes, lo que hace que se dificulte dentro de los capítulos la comprensión de la lectura. También si hablamos de los personajes podemos notar que Pedro Páramo es corrupto por todo lo que sucede en la historia, la violación que ocurre. Si hablamos de las mujeres de la historia, Dolores, que fue una mujer que odió a Pedro Páramo al punto de irse a Cómala con Juan Preciado, Susana, que era el amor el gran amor de Pedro Páramo. Uno de los principales valores dentro del libro es el amor, ya que Pedro Páramo está muy enamorado de Susana y él hace todo para poder estar con ella. Él mismo se engaña diciendo que está bien lo que él está haciendo a pesar de que sean cosas malas, pero se dice que es por poder estar con Susana, entonces como que no le toma importancia. También cuando ella muere, él está tan triste y tan devastado que quema todo el pueblo de un amor tan grande que él sentía y supuestamente ahí queda el pueblo fantasma. Después, el segundo valor es el engaño y la deshonestidad. Ahí viene de parte de Pedro y de parte de Miguel, ya que Pedro se casa con Dolores solamente por el hecho de que ella tenía plata y así podía pagar algunas deudas de que él tenía. Después viene la identidad, ya que la identidad dentro del libro es fundamental debido a la cultura mexicana y todas esas cosas. Y el perdón también por parte del padre Rentería cuando perdona a Miguel y lo entierra, a pesar de que él violó a su sobrina, asesinó a su hermano y lo trató mal muchas veces. Pedro Páramo está escrito por Juan Rulfo, un escritor mexicano que es conocido sobre todo a nivel latinoamericano por cómo mostró la cultura mexicana a través de sus libros, ya que él, por ejemplo, en Pedro Páramo, muestra con la parte de cuando Juan habla con los fantasmas, en realidad ahí se nota que él cree en el hecho de que en México se supone que la gente no muere y que cuando mueren se quedan como aquí en la tierra y con nosotros. También en el hecho de que Juan Rulfo, él quería que la gente, los personajes fueran mucho más como personas, por decirlo así, sino que como que fueran reales y que la gente, que representaran a gente de verdad, no que fueran demasiado ficticios. También Juan Rulfo intenta mostrar mucho sobre lo que él piensa y sus críticas y sobre como su forma de ser dentro de los libros. Por ejemplo, él en los libros habla sobre pueblos fantasmas o pueblos que han sido abandonados, porque él opinaba que después de la Revolución Mexicana muchos pueblos habían quedado abandonados. Entonces es un libro de gran importancia, muy complicado de leer también, porque es de análisis igual, entonces, pero cumple la función de querer saber más sobre la cultura mexicana, ya que como que te incentiva a querer saber más debido a las pistas que te da o metáforas con las que te sorprende la autora.